23 del 12 de 2025. Ya estamos a un paso del 24. Qué rápido pasa el tiempo. El título de la prédica de hoy se llama Nacidos por la voluntad de Dios. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias estamos, Señor, reunidos aquí en tu nombre. Donde dos o más estén en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que es así, Señor. Y pidiéndote que en este tiempo, Padre, tú seas ministrando y que seas tú hablando, que no sea el hombre sino tu palabra. Que tu palabra caiga sobre buena tierra que tú escogiste, Señor, cada hijo tuyo, para que sea portador de tu palabra, Señor, y sea vivificado por ella. Lo dejamos todos en tus manos, Señor, y te agradecemos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El libro de Pedro, primero de Pedro, el Evangelio, la carta de Pedro, en capítulo 1, en el verso 23, dice, ¿no? Dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro nos afirma de que nuestro nacimiento es incorruptible. Creo que esto ya lo hemos mencionado en otra ocasión, pero igual seguimos tocando este tema. Y en Lucas dices, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta prédica está relacionada bastante el nacimiento de Cristo y el nacimiento de nosotros. Y en Juan dice, mas a todos los que le recibieron, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. Vemos otra particularidad del engendramiento, del nacimiento que nosotros tenemos, que no es de voluntad de hombre ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Y es más, hasta el nacimiento natural de nosotros tampoco es de voluntad nuestra, pues es voluntad de nuestros padres, ¿no? Nadie es consciente y dice, que quieren hacer, ¿no? Es más, ni siquiera los padres saben, son, son millones de millones de espermatozoides, pero solamente uno, y ha de saber, ni siquiera el mismo padre sabe cuál de esos millones será. Y todas estas cosas que el hombre no tiene control de nada, pero el Señor tiene el control de todo, y que nosotros venimos de un nacimiento que viene de lo alto, de un nacimiento que viene por voluntad de Dios y no es de una voluntad humana, que la voluntad humana ciertamente no tiene control de estas cosas, no tiene el control de la vida, no tiene el control absolutamente de nada, si uno se pone a pensar. Todo se le escapa de sus manos, la vida misma no le pertenece a él, la persona por más que se proyecte a muchas cosas, si Dios decide mañana te recojo, porque mañana te quiero mi presencia, pues todos los planes se fueron al tacho. Entonces, llegamos a una condición en la cual pues no tenemos control de nada y simplemente asumimos que nosotros no somos nada y verdaderamente Dios es uno, y el cual es el que tiene toda la voluntad sobre nuestra vida. En el Evangelio de Lucas, recuerdan pues la visitación del ángel a María, y en este caso voy a leerlo, ¿no? Mira, y en el sexto mes del ángel Gabriel fue enviado de Dios de la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, en la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo con gozo, que dice, hayas amada, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó sus palabras pensando que qué salvación fuese esta. Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Bueno, acá dice Jesús en esta versión, pues será llamado Emmanuel, ¿no? Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor, que, y le dará el Señor el Dios del trono de David, de su padre. Quiero detenerme un momento acá, donde dice,
Entonces el ángel dijo, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Miren esta condición en la cual, que para que se dé un nacimiento, un engendramiento por la palabra, porque pues María no había tenido nada todavía con José, y estaba siendo concibiendo por la palabra. Primeramente lo que vemos acá es una parte en la cual el ángel le dice, has hallado gracia delante del Señor. Esta gracia que viene de parte de Dios, o sea, viene de parte de una voluntad de Dios, Dios quien decide voluntariamente escoger a María. Bueno, podemos decir que, bueno, por predestinación, bien es cierto que es por predestinación, pero dentro de esta predestinación hay muchas cosas que se van acomodando dentro de ese proceso. Entonces, porque a veces pareciera es una fácil salida para explicar algo y decirle así, oye, ¿esto por qué? Ah, predestinación. ¿Y por qué esto? Eso de acá, predestinación. Entonces simplemente es como cuando el médico no tiene una solución a algo y te dicen, bueno, eso es por estrés. ¿Por qué esto es por estrés? Y esto de aquí por estrés. Simplemente lo remiten a eso y ya, salieron del asunto. Claro, entendemos de que hay predestinación en la palabra y que ciertamente era una simiente predestinada para que en el vientre de ella pues naciera Cristo. Pero dentro de esta predestinación hay factores y sucesos que se tienen que cumplir, que engloba la predestinación estas cosas. Entonces, vemos de que María fue hallada en gracia delante del Señor. Una característica importante que Dios ve y halla para que pueda engendrarse algo. Pues María, después vemos más adelante que le dice al ángel, dice, conforme tu palabra sea hecho. No cuestionó ni nada, simplemente aceptó, no entendía cómo tenía que ser esto. No sabía, no se sabía, ni nunca más se ha sabido de alguien como el caso de María haya pasado. Ni lo habrá. Una sola vez en toda la historia de la humanidad. Entonces, obviamente, entonces, para María esto era sorpresa, definitivamente. Pero ella estaba siendo concebida por la palabra. Ella, ¿cómo se llama? El ángel deja la palabra a lo que el Señor va a hacer y ella dijo, conforme a lo que el Señor dice, su sierva, pues así se ha hecho en mí. Y automáticamente vemos que ya fue, concibió, estaba ya dentro del vientre de ella. Pero y esto era por la voluntad de Dios. Y si esto lo traslapolamos al tema con relación al creyente, pues de la misma forma en el creyente. El creyente tiene un nacimiento por la voluntad de Dios, no de sangre. No viene un nacimiento del vía carnal en el cual se rompe la placenta, sale y hay sangre en todo esto, en este episodio. Estas cosas no son así en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nace por una voluntad de Dios. Que Dios, porque haya gracia, Dios escoge, entonces esta persona llega a nacer de nuevo. Entonces, si es así el caso, entonces el creyente, ¿cómo anhela un nuevo nacimiento? Si verdaderamente Dios le dice a María, hallaste gracia, y el Señor hizo que se engendrara ahí. Porque si es la voluntad perfecta de Dios y es Dios quien decide por voluntad de Él que uno nazca de lo alto, entonces el creyente no tiene ninguna potestad sobre esa cosa. ¿Cómo sucede? No puede ser quien obligue al Señor que le dé un nacimiento, porque eso viene de la voluntad perfecta de Dios, que es Dios quien quiere darlo. Que Dios haya gracia en esta porción de tierra de creyente en el cual siembre su palabra y ahí brote algo, brote la vida. Entonces el creyente es encontrado en gracia por la voluntad perfecta de Dios, por la escogencia de Él, que tiene y decide en dónde quiere que sea, por la misma forma en la cual el Dios decide en qué parcela de tierra
y en qué porción, en qué área de este jardín que pudiera tener, digamos, unos 100 metros cuadrados, él decide que una porción que solamente tenga 20 centímetros por 20, ahí decide sembrar. Porque para Dios haya gracia que en esta pequeña porción, pequeña, de un espacio tan grande, decida sembrar la semilla. Decida sembrar su palabra para que después lleve fruto. Decida que sea eso. Entonces, esta pequeña porción, esa porción es escogida voluntariamente porque el Señor haya gracia, es de parte de Él. Entonces, esta pequeña porción no podría decirle, o los demás espacios decirle, ¿por qué no me sembraste en mí? Porque yo no también, porque yo también digo que soy, que tú eres el Dios Altísimo. Pero es que tampoco depende de eso. Porque en tal caso, pues, todo cristiano global, denominacional y todos tendrían algo que reclamarle, Señor, pero ¿por qué, Señor? Yo no, porque yo también creo en ti, porque yo sé que tú eres el Dios verdadero y tal cosa, pero el Señor le dice, un momento, yo soy quien escojo y yo decido en dónde hallo gracia para poder sembrar mi palabra. Y al él escoger eso, está escogiendo, y eso es lo que hace particular para que después uno pueda ser, primeramente, engendrado, en el cual, a ver, voy a acomodarlo bien. Primeramente uno concibe, en un nacimiento natural, primero hay una concepción, ¿no? El espermatozoide con el óvulo y encontramos que después pasa todo un proceso en el cual después vemos que sale el nacimiento en el derramamiento de sangre, se revienta la placenta y sale el bebé. Ahí empieza, ahí nace, pero previamente ha sido sembrada la semilla, ha sido concebida, y esta tierra que lleva fruto es la tierra escogida perfectamente por Dios. Entonces, eso quiere decir, si es que esta palabra está siendo escuchada, esta palabra está siendo dada, pues hay una tierra en la cual está siendo regada con su palabra del Señor para que crezca y lleve fruto. Pues como nosotros no hemos nacido de simiente corruptible, hemos nacido por la incorruptible, entonces todo en relación a nosotros viene de esa parte, viene del lado de la incorrupción, o sea, viene de parte de Dios. Nada de lo que procede de Dios puede ser imperfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto. ¿Por qué? Porque la simiente incorruptible no puede ser edificada con algo que sea corruptible. Es edificada con cosas incorruptibles, que viene de lo alto, que viene de Dios, y del Señor viene de arriba sus promesas, sus bendiciones, la revelación, todo lo que viene de Dios. Estas cosas son las que edifican y dan crecimiento para que después nosotros lleguemos al nacimiento. Y estamos siendo edificados constantemente. Volvemos al libro de Lucas. A ver, acá está. Entonces, ¿por qué aquí cuando llegó la voz de saludación a mis oídos y la criatura saltó de alegría en mi vientre? Es cuando se encuentra con su prima Elizabeth. Ya es. Bienaventurada la creyó porque se cumplirán las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegró en Dios mi salud, porque miró la bajeza de su criada, porque aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Miren, vemos el gozo y la alegría en el cual tiene María después de la visitación y después de la noticia. Algo causó en ella. Primeramente, la sorpresa de que cómo iba a ser engendrada, iba a concebir. Dos, paso siguiente, es la aceptación que se haga conforme a la voluntad del Señor. Ella se rinde como su sierva y que se haga. Acto tercero, mi espíritu se alegra en mi Dios.
Entonces vemos una secuencia en la cual hay en el creyente lo que antecede a que uno sea engendrado. Primeramente está la gracia de Dios quien escoge para que sea alguien que nazca de lo alto. Y en esto nosotros no tenemos ninguna potestad. Pero cuando llega aquello, cual mensaje llega como el ángel, en este caso Gabriel, a decir lo que el Señor va a hacer, lo que nosotros reaccionamos es, Señor, no lo entendemos totalmente tus misterios, no entendemos a cabalidad, no hemos trazado los mensajes, los sellos, tales cosas. Honestamente les diré que yo no lo comprendo, he leído, pero hay cosas que no las entiendo. Pero aún así, tal cual María no las entendía, entonces solamente remitió a decir esto: Señor, conforme a tu voluntad, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Si tú lo has dicho, así será, aunque yo no lo entienda. Y después, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegró en Dios. Entonces es el acto tercero en el cual le sucede a María. Entonces, porque termina aceptando lo que se le está diciendo y de ahí sale la alegría, un gozo que tiene en relación a esto. Entonces, en nuestro caso vendría a ser como algo, a ver, para ilustrarlo, es que el nuevo nacimiento no viene, no tenemos ninguna potestad directamente para poder doblarle la mano o decirle al Señor para que lo haga pronto. Porque primeramente es una promesa de Él. Nosotros no sabíamos que existía un nacimiento, pero es una promesa de Él que nos dice. Entonces no tenemos ninguna jurisdicción que podemos hacer sobre eso. Eso solamente es voluntad perfecta de Dios. Pero la aceptación que se haga conforme a lo que el Señor dice en su palabra en nosotros, eso sí está en nosotros. El nacido por la voluntad de Dios sí puede hacer eso y tener una reacción como tuvo María. Recuerden de que María fue una porción escogida por Dios, en el cual el Señor decidió que sea el vientre de ella para que nazca el Mesías. De la misma forma, para nosotros nacer de la voluntad de Dios de lo alto, Dios escoge esta porción específica que es cada uno que está del otro lado de la pantalla. Entonces, eso ya le pone en una condición de que Dios ha hallado gracia. Y sabemos de que esto no es algo que nosotros hayamos hecho o no, porque eh, uno puede ser bueno, caritativo o qué sé yo. Ninguna de estas cosas son válidas, simplemente es la gracia que vino de Él y Él decidió escoger. Entonces, la consecuencia de esto es la alegría y el gozo de que si Dios ha hallado gracia para que nosotros podamos nacer de lo alto, la reacción tendría que ser para el creyente como la de María. Exactamente igual. Hemos nacido de simiente incorruptible. Entonces ya el plan está trazado. Ya está dicho lo que se va a hacer. Ya llega el cumplimiento de lo que se tiene que dar. Entonces el creyente tiene que estar en una condición de ¿qué? No una condición que busque, sino simplemente se da una condición después de todos estos sucesos, solitos se forman una situación distinta, en la cual esta situación es que el creyente simplemente espera, porque María solo tenía que esperar cuánto tiempo para que vea el cumplimiento de la promesa, pues los 9 meses. Los 9 meses. Es más, los 9 meses ella podría verificar al noveno, bueno, no desde el noveno mes, pero desde el segundo o tercer mes, que algo está pasando dentro de su vientre, que se está cumpliendo, se está dando la formación de Emmanuel, de Jesús, de Nazaret, se está dando en el vientre de María. Ella está sintiendo esas cosas dentro de su vientre. Entonces, el creyente
va sintiendo, va percibiendo, va experimentando situaciones dentro de su ser, desde adentro, que algo se está formando. Entonces esto sigue avanzando y sigue avanzando. Ahora, pasa más meses, y ya no solamente la sensación de María del primero, segundo, tercer mes, sino comienza a tener más experiencia en relación a que algo se está formando dentro, porque ya la barriga va creciendo, ya va pateando, ya va teniendo, bueno, todos los que han sido mamá deben saber con exactitud eso, pero nadie le puede decir a ella que no está pasando eso dentro de su vientre, que no tiene un bebé dentro del estómago, nadie le puede engañar, porque ella lo experimenta. Entonces, al creyente nadie les puede engañar en decir de que no se está formando y engendrado para que haya un nuevo nacimiento, porque él lo está experimentando. Porque el Espíritu del Señor habla, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Porque eso está sucediendo. Entonces, de la misma forma en el cual María pasa esta situación, se está dando el crecimiento de lo que fue primeramente engendrado, concebido, se va dando y va evolucionando, va creciendo cada vez más, se va formando y cada vez va tomando la forma más real y más concreta de un bebé. Primero era pequeño, pero va creciendo y sigue avanzando. Miren, y todo esto se va dando desde el punto inicial de la voluntad de Dios enviado por el profeta, por el ángel, que en este caso era Gabriel, para que se dé. De la misma forma sucede para el cristiano con relación a un nacimiento que viene de lo alto, que es una voluntad perfecta. Entonces, las evidencias en nuestra vida de que se está formando un nuevo nacimiento, por supuesto que está ahí. ¿Por qué? Porque la figura es de María como cada creyente. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces, algo sucede. Y cada vez, del primer mes, segundo, tercero, es más notorio y es más evidente que sí hay algo dentro. Entonces, es más evidente y más notorio mientras más tiempo pase el creyente y se acerque a su nacimiento, es más notorio y más convencido está de que realmente va a pasar aquello. Él no lo está diciendo, él no lo va a dar, él no hace nacerse por sí mismo, pero sí experimenta porque él es el que está naciendo, aunque es el Señor que lo está dando. ¿Me entienden? Creo que sí me entienden la figura, por lo menos me ponen una mano para saber que, bueno, de ahí cuando le escucharé la predica después también. Entonces, hermanos, lo que pasa es exactamente esto con nosotros. La figura de María, escogida por gracia de parte de Dios, es la figura del creyente escogida por gracia para que también haya un nacimiento en la persona. Cristo tipifica muchas cosas, muchas. El sacerdote, rey, el cordero, el león de Judá, todo habla de Cristo. Porque si nosotros solamente nos fijamos que dice que hemos nacido de lo alto por la voluntad de Dios, ese versículo, entonces para nosotros es claro. Pero esto tiene que... un momento, ya. Esto que está diciendo en la palabra, si se dan cuenta, tomando la figura de un nacimiento natural como figura para poder explicarlo, aunque no nacemos de carne, sino de lo alto, pero nos sirve como figura de lo natural. Entonces, ahí vemos que realmente el Señor habla a través de la naturaleza, de un episodio concreto. Entonces, como a veces uno está acostumbrado a entender la palabra desde el versículo en sí mismo, que está bien, pero no lo ligamos esto en que el Señor
esto te apunta a algo natural que está pasando para que tú lo puedas relacionar y se entiende en su conjunto, porque esa era la forma que enseñaba a través de la palabra. Miren las estrellas. Entonces uno dice, bueno, ya miro las estrellas y punto. No, pero fíjate, observa, mira qué tiempo se está viniendo. Entonces te estaba enseñando la parábola y la parábola te estaba enfocando a que observes aquello. Entonces, cuando leemos este versículo, esto nos tiene que llevar a ver qué sucede naturalmente. Y la forma naturalmente para entenderlo cómo se está dando un nacimiento espiritual. Entonces, los versículos nos indican de que la Biblia nos está explicando y nos está llevando a las situaciones en el cual podemos observar y darnos cuenta que algo está pasando en nosotros internamente, que estamos siendo transformados. Entonces, mira los dolores de parto. Y por los dolores de parto, uno puede saber que cada vez los tiempos son más cortos. De la misma forma, el nacido por la voluntad de Dios, concebido por la voluntad de Dios, concebido cual ángel envía el mensaje a María, es un episodio que ya pasó en nosotros. Este episodio ya pasó. Y cada vez va ahí avanzando, cada vez más, comienza a tomar más forma. Estamos en el proceso cercano a que tengamos un nacimiento. Un nacimiento en el cual se llegue a expresar la palabra en el creyente. Sí expresamos la palabra, pero en el sentido de que realmente cada vez que va avanzando, las experiencias personales con el Señor, su espíritu morando dentro de nosotros, se notan más evidentes. Y son más evidentes, es confirmación de que realmente está por nacer. María sabía de que realmente el bebé estaba por nacer. Primeramente, cuando no sabía cómo, pero creyó, y al pasar el tiempo, los meses, sabía que sí, porque su vientre lo declara. Los vómitos, de hecho, que posiblemente los tuvo o no los tuvo, no lo sé. Pero la barriga le creció y eso no era gases ni nada por el estilo, ni había comido algo pesado, nada. Ella sabía que realmente estaba algo formándose. De la misma forma en nosotros, algo está pronto a suceder, según la Escritura, relacionando los versículos porque la palabra se interpreta por sí sola. Como dice, no me acuerdo, está en el Antiguo Testamento un poquito de acá y otro poco de allá. Y así la Escritura se habla por sí mismo a través del Espíritu del Señor. Hermanos, esperemos tranquilamente porque los 9 meses no lo controlamos nosotros de nacimiento, los controla el Señor. Y en el tiempo que tiene que darse es el momento perfecto. Que el Señor los bendiga, hermanos.